Inteligencia artificial, ¿generará un nuevo universo, un nuevo planeta o lo destruirá? Ustedes deciden. Jorge, gracias por estar acá, por compartir esta charla. Estamos con Jorge Sánchez Vargas, periodista, sociólogo, toda su vida en la pasión de comunicar. Y empecemos. ¿Qué crees tú de la inteligencia artificial? ¿Qué piensas? Pues en realidad ese es el gran desafío hoy en este nuevo orden, no solamente económico, no solamente social, sino en el gran rompimiento de la tecnología, que en realidad venía desde hace rato, pero que hoy está haciendo su mejor expresión y nos está enseñando una nueva manera de hacer, de cómo se está influenciando en todos los sectores de la vida económica y del mundo. Nosotros tenemos una anécdota que la compartimos acá y es que hemos tenido conversaciones en torno a Nexus, el último libro de Harari. Y hay varios temas interesantes, tú mismo lo has dicho, el tema de la comunicación y aborda el tema de la inteligencia artificial dentro del poder de la comunicación. Sí, indudablemente que digamos que este es el último grito alrededor de ese tema, pero en escritura, en una publicación que como Nexus efectivamente está marcando una pauta para seguir profundizando en un tema que no es que sea nuevo, en realidad viene desde hace rato, sino que ha hecho su mejor expresión, su explosión social ya que nos está invadiendo, pero venía desde hace rato fortaleciéndose. ¿Cuántas veces encontrábamos? Yo creo que si uno pone a mirar, desde las mismas calculadoras ya estaban, que uno casi que ni se aprende las tablas de multiplicar porque dependemos de una calculadora y eso lleva 50 años. Pero esos pasos paulatinos, poco a poco, han ido invadiendo absolutamente todo y entonces hoy encontramos que si yo voy a resolver un tema el diseño de un plano para una casa, si yo voy a llevar las cuentas de un negocio, si yo voy a escribir, si yo voy a componer. Entonces ahí viene una cantidad de circunstancias en donde lo estamos viendo con su máxima expresión en las redes sociales, es cómo efectivamente día a día encontramos una expresión máxima no en las redes, sino en lo que hace posible las redes, y ahí está la inteligencia artificial. Con eso que dices me haces recordar un poema que leí hace relativamente poco, varias veces, un poema a la inteligencia artificial. Y en ese poema me hiciste pensar ahora, dice que una de las características hermosas de la inteligencia artificial es que escucha y que permanece en silencio y nos escucha. ¿Qué opinas de eso? Claro, es que el gran tema es cómo la inteligencia artificial va recogiendo y acumulando datos de todo lo que se introduce y puede transformar como si fuera un ser humano lo que nosotros mismos hacemos. Valga decir, necesito a llevar la cuenta de un centro comercial donde hay 80, 100, 200 negocios y necesito saber no solamente cuántas personas entraron, cuántas personas pagaron, de qué edades entraron y todo eso se va resolviendo, pero lo que hace la inteligencia artificial es acumular datos, procesarlos en los algoritmos para entregar muy rápidamente el tema. Fíjense, por ejemplo, cada vez más lo que pasó en las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos o de Putin hace un tiempo o de los Kirchner, de Milei en Argentina, todas esas circunstancias hace que se vayan acumulando para saber lo que haría, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, bien sea desde la sociología o bien sea desde el periodismo, que tiene uno que investigar quién es la persona. Antes uno tenía que buscar cómo encuentro esos datos hoy. Hoy simplemente le digo al computador quién es el señor Milei y me saca toda la información desde que era niño, cuáles eran los gustos, cuáles si era retraído, si era una persona aguda, si repitió años en la primaria, en la secundaria, si fue destacado en la universidad, cuántos trabajos tuvo. Toda esa circunstancia ya me reemplaza toda una redacción que tenía que decir, oiga, para tal día tenemos que tener tal trabajo, y eso está hoy en inteligencia artificial. Entonces el gran desafío para mí es no solamente la posibilidad de encontrar datos, sino cómo utilizo los datos. Ahí es donde viene la gran responsabilidad hoy en día. Yo puedo tener mucha información rápidamente en el lapso de una hora, pero el tema es cómo la utilizo. Quiero hacerle daño al señor Milei y decir que pues viene el sesgo, viene la falta de ética. El tema no es decir, la inteligencia artificial es la mejor demostración de la inteligencia del ser humano, ¿cierto? Pero si no tenemos antes que la inteligencia artificial, la inteligencia emocional,
la inteligencia de responsabilidad, la ética, el compromiso de saber que voy a informar adecuadamente, pues estamos haciendo mal con la inteligencia artificial. Y ese es el gran desafío. Esto que acabas de decir lleva a otro punto que, digamos, lo ha comentado de alguna manera Sam Altman y Elon Musk. Sam Altman desde OpenAI y Elon desde su empresa de inteligencia artificial, y es la verdad. Ajá. La verdad. Y los dos, de alguna manera, coinciden en que uno de los grandes aportes de la inteligencia artificial al avance de la humanidad es que permiten que la verdad sea conocida por todo el mundo. ¿Qué opinas de eso? Pero entonces ahí viene el tema, y es ¿cuál es la verdad? Porque si ponemos eso del lado del señor Elon Musk, uno dice, ¿y qué pasó que este hombre fue como la persona que organizó, que trabajó en esa empresa para entregar toda esa capacidad destructiva, por ejemplo, ahorita en Irán a Estados Unidos? No fue el país de Estados Unidos, no fue el gobierno de Estados Unidos, sino este hombre que tiene más de 3.000 satélites en el mundo. O sea, el poder está concentrado en una persona en donde su verdad es la que se quiere imponer. Y no es el consenso de los estados que tuvieron la capacidad de decir, paremos la guerra. O sea, está desbordada, por ejemplo, Naciones Unidas. Ya Naciones Unidas no tiene nada que hacer. Ya antes decían, no, es que los cascos azules vamos a hacer presencia para equilibrar los poderes, vamos a lograr que este presidente no haga la guerra y el otro haga la paz. Eso se está desbordando. Entonces, ese nuevo orden dominado, digamos, por esos grandes líderes de la tecnología, cuál es su verdad, cuál es su compromiso con la humanidad, para que hoy podamos realmente estar sembrando el futuro de mañana, y no algo que está produciendo tanta incertidumbre. Y ese me parece que es un tema a resolver. Y en lo que has podido hablar con todas las personas que tú hablas en todos los entornos, lo que has estudiado, ¿cómo ves la inteligencia artificial dentro del funcionamiento del Estado? Fíjese, por ejemplo, que una de los años 50 más o menos, se venía luchando por algo muy importante, que era el derecho a la información. No la libertad de prensa, que de alguna manera eso estaba desde la misma Revolución Francesa, cada vez más en la división de poderes, la conformación del Estado, se vienen conformando esas fuerzas de poder, los contrapoderes, la prensa, todo eso, y se luchaba porque hubiera libertad de prensa, ¿no? Recordemos muy bien el caso de Dreyfus en Francia, por ejemplo, para que la verdad se supiera, pero ahí el tema era la libertad de prensa. Después ya venimos por el derecho a la información. ¿Qué pueden informar los responsables de la información si no tenemos acceso a la información? Es decir, no tenemos acceso a lo que hace una autoridad, un alcalde o un gobernador o un presidente, y cada vez se fue luchando más con la fuerza coercitiva del Estado para que hubiera acceso a la información. Entonces la responsabilidad de los poderes ejecutivo o legislativo o judicial era subir cada vez más información a las plataformas para que el ciudadano o el periodista o el sociólogo o quien fuera, un arquitecto, tuviera acceso a la información. Eso que se había logrado y que poco a poco cada vez venía haciendo el Estado, hoy quedó desbordado porque lo público quedó por debajo de quienes han concentrado la tecnología. Y ese es el peligro en el que estamos, porque la tecnología está haciendo que alguien se quede con toda la información para utilizarla, y uno dice, si fuera para hacer siempre el bien, maravilloso, pero como vienen los sesgos ideológicos, entonces ahí viene el gran problema. Estamos perdiendo la individualidad para ponernos a pensar a todos igual. Entonces ya uno ve que las noticias cansan, por ejemplo. La gente dice, uy, no, para otra vez ese medio de comunicación con lo mismo y todos coinciden en la agenda informativa igual. Entonces no, mejor que nos distraiga un influencer, que nos distraiga un youtuber, pues se paran en la cabeza, entonces nos parece... O nosotros dos los podemos distraer a todos ustedes que nos están viendo. Sí, sí, sí. Entonces esto puede ser más importante para la gente que dice, escuchar la misma cosa, los mismos noticieros, todos coinciden, abren la primera noticia con el hecho del día, el partido de fútbol, el reinado de belleza, lo que sea. No, aquí están hablando de lo que a la gente le interesa, pero el problema es qué sesgo tenemos los dos, qué defendemos los dos, para qué estamos aquí. Y claro, eso aquí, en nuestra dimensión, que es la de simplemente informar con coherencia, pues comentar lo que nosotros creemos, pero si hay alguien que esté pensando más arriba, dice, no, es que yo estoy interesado en llegar al mercado chino para hacer tal cosa, ahí viene, es otra dimensión, y entonces es donde se confunden los roles. Miren lo interesante de conversar, porque al final es una construcción, y comunicar, como Jorge nos ha venido enseñando, y se lo agradezco.
y lo que acabas de decir me lleva a pensar y comentar la tecnología o la inteligencia artificial por encima del Estado. Puede ser un fenómeno nuevo, lo acabas de mencionar. Digamos, hoy en día en la organización, la estructura social, el Estado, entonces es el órgano o el ente, es una ficción, pero es el que está por encima. Pero con lo que estás diciendo me lleva a la reflexión, oiga, ¿será que estamos viviendo la transición de que ya el Estado no va a ser ese ente superior en toda la sociedad, sino va a pasar a ser, denominémoslo, tecnología o inteligencia artificial? ¿Podría ser? Pues es que mire, cuando el mundo apareció, cuando los cavernícolas, no había estados, no habían fronteras, no habían territorios. El hombre luchaba por sobrevivir, necesitaba matar un rinoceronte para comer y comían de lo que fuera, Sí. ¿no? O pasar de árbol en árbol para alimentarse de un fruto y se envenenaban y de pronto encontraron que este sí es bueno y el hombre fue acumulando conocimiento. Pero a medida que va pasando el Estado, surgen otras formas. Entonces ya el que era jefe de un territorio dice, yo necesito que aquí no se me meta nadie. Entonces venían las peleas tribales entre las comunidades indígenas del mismo territorio por ejercer poder. Y entonces para regularse en el poder, ¿cierto? Después dicen, no, vamos a crear comarcas y después de comarcas vamos a crear estados. Y empiezan a formarse fronteras. Y entonces empieza a crearse unas formas de pensamiento que era la necesidad de tener ágoras para construir naciones, la república y las naciones, el Estado. Y entonces se inventan las elecciones y el mundo va avanzando. Y entonces ya para manejar el Estado se necesitaba una sociedad ilustrada. Y entonces efectivamente hay unos esclavos, hay otros que gobiernan, en fin. Y eso va avanzando y nos demoramos 21 siglos para estar en este mundo en donde hoy efectivamente hay unos estados, un poco menos de 200 estados en el mundo, ¿cierto? Con 6.000 millones de personas, 7.000 millones de personas, pero hoy con la tecnología se están borrando las fronteras. Sí, existe una Colombia, sí, existe una Rusia, pero las decisiones ya, dice uno, ¿hasta cuándo va a decidir el presidente de Estados Unidos? Y el tipo dice, voy a ponerle aranceles a todo el mundo, y todo el mundo le está pasando por encima del señor Trump, ¿no? En nuestro caso, el presidente Petro hizo un poco de cosas y todo el mundo le está pasando por encima de Petro, o no le hacen caso, sabemos que es el presidente, pero no le entendemos, no lo comprendemos, no le copiamos, no lo compartimos. Entonces, hoy la gran amenaza es no solamente la crisis de la democracia, la crisis de los sistemas de gobernabilidad, sino además la desaparición de las fronteras, ¿cierto? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Seguramente no lo vemos, pero ¿hay estados? Claro que hay estados. ¿Hay países, territorios con fronteras? Claro que los hay, pero estaremos ante un mundo que ¿cómo va a ser? ¿Y qué responsabilidad tiene ahí la inteligencia artificial? La inteligencia artificial. Que dice, con un botoncito yo puedo desatar la guerra, o con un botoncito yo le puedo hacer llegar comida a todos, o con un botoncito yo puedo que le llegue una ayuda, no una pensión, una ayuda para que, en nuestro caso, 280.000 pesos según la reforma pensional, le va a llegar a alguien que no tenía nada y con eso quedan felices, pero eso no le resuelve la vida. Pensando en eso, digamos que si seguimos en esa evolución, al final el concepto de estados como lo conocemos no, y va a haber la humanidad, digamos la inteligencia artificial de la humanidad, y ahí entra una figura que han mencionado algunas personas y hay todas las posibilidades y todos los conceptos y es la renta básica universal. ¿Tú qué piensas si la inteligencia artificial controla o es la guía de toda la humanidad? ¿Sería posible o válido la figura que han planteado algunos de ellos de renta básica universal? Depende la riqueza de la nación, depende el sistema de gobernabilidad que tenga esa nación, ese territorio, y depende de los recursos que tenga. Generalmente, siempre, cualquier territorio, salvo un desierto, salvo una selva, pero hay elementos, instrumentos, recursos que le permiten a un territorio salir adelante si hay trabajo, si se sabe para dónde se quiere ir, en fin. Todo eso es posible, pero fíjese que el problema es cuando viene el tema de la operatividad y de la relación de costos-beneficios de quienes han diseñado un modelo, cualquiera que sea. Estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, de los bancos, ¿no es cierto? O si quieres, de un sector, el sector constructor, o el sector de carros, o yo que he vivido siempre del tema de imprimir libros y revistas y trabajar en ese medio de información, y uno dice,
¿tiene sentido yo ponerme a imprimir tantos libros, imprimir 100.000 libros para saber que me compran 10.000 y qué hago con los otros 90? Entonces ya hoy la operación es tener el libro y imprimirlos por demanda. Pero para hacer esa operación antes necesitaba yo tener una cadena de producción, que era quién lo escribía, quién lo corregía, quién lo diagramaba, quién lo imprimía, quién lo distribuía. Y allá hay una serie de pasos que cada paso de esos no necesitaban de una persona, muchas personas. Entonces las empresas eran 100 personas y tengo un costo laboral muy alto. Hoy todo eso se puede resolver simplemente con inteligencia artificial o con unos sistemas operativos que le dicen en el caso estamos hablando de los bancos, pues ya encuentra uno, ve, cerraron una nueva sucursal de este banco, otra sucursal de este banco. No hay sucursales. Estamos viendo que ya cada vez más los bancos van a operar por transacciones virtuales, por transferencias, y no hay. Eso que estaba diciendo, que para estudiar el crédito de una persona había que tener todo un sistema de quién lo estudia, verificación, aprobación, capacidad de endeudamiento, si tenía trabajo. Entonces se me iba, el señor iba, ya está mi crédito. No, espérese. Hoy en día, con solamente hacer una operación, entonces yo digo, entonces ya no necesito las 10 personas para darle crédito a una persona, sino simplemente y nada más. Y habrá unos sistemas que permiten no solamente desembolsarle el dinero, sino cobrarle el dinero. Esa operación nos cambia la vida completamente. Para ir cerrando esta amena conversación, te pregunto, una de las personas dueño de una compañía de tecnología en Hispanoamérica, de formación, de educación, hizo una recomendación hace poco a través de una conferencia y dijo, háblenle bien a la inteligencia artificial, porque hay mucha gente que la insulta, que utiliza groserías, y es una reflexión que puede ser jocosa, puede ser un chiste, pero también puede tener algo de cierto, y es que trátela bien porque no sabemos qué va a pasar en unos meses, en unos años, y esa información que va a guardar de cómo lo trató, de pronto en algún momento lo va a sacar, como en el trato de los humanos, que cuando uno trata mal a una persona genera un resentimiento, genera una molestia y muchas veces genera una huella que en algún momento esa persona de alguna manera lo contravierte. ¿Qué opinas de eso? No, pues es que finalmente esa es la mejor verificación de que la inteligencia artificial necesita de la inteligencia humana. No solamente para recibir datos, sino para darle datos. Si yo le pongo información falsa o equivocada o grosera, con términos malos, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Acumular esos datos. Luego, si yo me expresé mal, ¿cierto? Estoy pidiendo información de un candidato y me expresé mal, la inteligencia artificial recoge y cuando me pidan otra persona en otro lugar del mundo esa información, pues va a decir todo lo mal que yo dije equivocadamente y sale mal la información. Uno tiene que volver al ser humano para verificar. Y efectivamente para eso estamos, para leer y corregir y decir, oiga, esto no coincide, esto no da. Por eso se necesita cada vez más gente que conozca, gente que estudie, porque finalmente así nos sintamos superados por la inteligencia artificial. El hombre seguirá superando la inteligencia artificial, pero hay que prepararse, como todo, ¿cierto? Yo puedo sentirme desplazado si yo soy un agricultor de asadón y me llega la máquina, estoy desplazado por la máquina, porque efectivamente esa máquina hace en mediodía lo que yo hacía en 6 semanas para preparar la tierra y todo eso. Entonces, pero si no hay quien mueva el tractor, si no hay quien mueva la máquina, si no sabemos cómo cavar la máquina, a qué profundidad cavar, si no sabemos si se necesita zanjitas para sembrar la semilla, pues el hombre siempre se necesita el hombre. Entonces, bienvenida la máquina. Fíjese, por ejemplo, antes teníamos hombres fuertes, gruesos, con buenos músculos, porque se necesitaba para trabajar la tierra. Nuestros abuelos eran fornidos, grandes, aguantaban. Hoy no. Hoy el agricultor anda como si fuera en un Mercedes, en el campo, en un tractor que tiene cabina, que tiene aire acondicionado. No tenemos hombres fuertes, pero lo que sí tiene este hombre es que tiene acumulación de información que la recibió antes de salir a manejar la máquina, a diferencia de nuestros abuelos que tenían que todos los semestres, todos los años, mirar para arriba y sabía dónde estaba el sol, va a llover, cuánto tengo que sembrar, a qué profundidad. Eso era el resultado de la práctica diaria. Entonces son esas grandes cosas que tenemos cada vez que entender, que sin conocimiento pues no sabemos para dónde vamos. Ya para cerrar, esa reflexión que acabas de hacer me invita a que la inteligencia artificial podría
convertirnos a todos en polímatas. Polímatas, para los que pronto lo tienen presente, son personas que tienen conocimiento de muchos sectores, de muchas ciencias, de muchas artes. El ejemplo clásico de polímata es Leonardo da Vinci. Él es el ejemplo. Era arquitecto, músico, compositor, poeta, filósofo, científico. Para cerrar, ¿la inteligencia artificial nos va a volver a todos los seres humanos polímatas? Pues eso depende siempre de la actitud, capacidad, dedicación y disciplina, porque, digamos, en esa época, así el conocimiento estuviera muy cerrado, aparentemente cualquiera lo podía hacer. El problema es, ¿lo hicieron? No, nosotros estaban en época de esclavitud, entonces otros estaban haciendo los grandes castillos, dedicados bajo esclavitud por un pedazo de pan a trabajar, y vemos esas grandes obras fastuosas de la antigüedad, de la Edad Media, en fin, los castillos que hoy ya no los vemos, ¿cierto? Sí. Pero digamos que ese es el reto del joven de hoy, del niño de hoy, de nosotros, de formar mejores gente, pero ojo, el tema no es enseñarlos a que usen el computador o a que aprendan de la inteligencia artificial que me puede hacer una canción, me puede hacer una poesía, me puede hacer un escrito, me puede hacer un plano de casa, sino es ¿para qué quiero yo hacer eso? O sea, cómo utilizar bien esas cosas, porque por decir algo, si yo digo voy a tener la oportunidad de construir, tengo un terreno, tengo la posibilidad de construir ahí 10 casas, y yo me documento y digo voy a armar un plano, y si yo no soy una persona ética y responsable, pues hago unas casas aparentemente bonitas, pero no tienen las estructuras, las bases, las zapatas, todo el fortalecimiento de los ductos de agua, los ductos de alcantarillado, y entonces hago mal las cosas. ¿Por qué? Porque mi intención era llenarme de plata, pero no ser ético, y mi responsabilidad, antes que conocer la inteligencia artificial, es servir, trascender, para que sin el sesgo de la corrupción podamos hacer algo bien por la humanidad. Y ese es el desafío. Yo creo que el desafío del ser humano es cómo ser cada vez mejores para que desde cualquier sector, el sector de la banca, el sector de la comunicación, el sector de la construcción, el sector de la industria, cualquier sector, siempre apoyado en mejores cosas, podamos hacer siempre excelsas cosas. Bueno, Jorge, muchas gracias, y a todos ustedes los invitamos a que se formen su idea, que cuestionen lo que dijimos, que les aporte, que se pregunten si es cierto, si no, y que cada uno de ustedes al final termine construyendo su propia percepción, su propia idea y su propio criterio acerca de la inteligencia artificial. Esa es la invitación. Y que nos hagan llegar comentarios, o que te hagan llegar a comentarios precisamente para que nos alimenten y nos den sus puntos de vista, porque se trata de eso, de lograr que a través de la conversación nos acordemos de que es la única manera de poder no ganarle a la inteligencia artificial, sino ser mejores que la inteligencia artificial. Vale, Jorge, muchas gracias, y a todos ustedes, coméntenos los videos y hasta la próxima. Hasta pronto.